Muy buenos días, siendo las 11 horas con 46 minutos del día 10 de noviembre del año en curso. Permanecemos reunidos en la sala de audiencias de este juzgado correspondiente a esta ciudad y distrito judicial para efectos de continuar con la audiencia inicial o de vinculación a proceso respecto a los hechos que hoy nos ocupan, para lo cual seré omiso en solicitar a las partes que se individualicen toda vez que dicha individualización ya quedó registrada en los antecedentes de esta audiencia, para lo cual en este momento continuaremos con la solicitud de vinculación a proceso. En este momento le concedo el uso de la voz a la Fiscalía para que proceda a argumentar lo relativo a sus intereses. Adelante, por favor. Su señoría, solicito permiso para ponerme de pie. Adelante, por favor. Su señoría, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero constitucional, así como de los artículos 311, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por los hechos ocurridos el día 12 de julio de 2014 en las playas de Tampico, Tamaulipas, en la cual él era capitán del bote denominado Lupita Moore y en el cual tripulaban 3 personas, la señora María de Jesús Parra González, el señor Luis Javier Carrasco González y el señor Manuel Javier Sánchez Caloca. El señor Sebastián Serrat Santana se conducía a alta velocidad, motivo por el cual se impactó de manera violenta con un risco que se encontraba en su trayectoria, lo que ocasionó que el señor Manuel Javier Carrasco González saliera proyectado de dicha embarcación de manera violenta y se lesionara la cabeza contra las rocas, lo que posteriormente le ocasionaría la muerte. Una vez suscitado dicho siniestro, el señor Sebastián Serrat Santana además pretendía huir del lugar de los hechos para evadir la acción de la justicia. Dicho lo anterior, se tiene por consumado una conducta típica de manera culposa, además de que se ha consumado de manera inmediata, tal y como lo señala el artículo 9 en su párrafo segundo y el artículo 7 en su fracción primera del Código Penal Federal. Además, se tiene al señor Sebastián Serrat Santana como autor material de los hechos debido a su participación directa, tal y como lo señala el artículo 13 en su fracción primera del ordenamiento antes mencionado. Esta Fiscalía tiene como datos de prueba primeramente la entrevista de la señora María de Jesús Parra González, quien es testigo presencial de los hechos, además de ser la parte acusadora en la presente investigación. También tiene la entrevista realizada al capitán de puerto, el señor Manuel González Álvarez, quien se constituyó en el lugar de los hechos luego de haber recibido una llamada por el canal 16 VHF, en el cual le indicaban que se encontraba un bote encallado en un arenal. También se tiene el informe del agente de investigación, la señora Rosalía Ruiz Gómez, quien se constituyó en la capitanía del puerto luego de haber sido enterada de los hechos sucedidos. Y ha sido ella quien realizó la entrevista a la señora María de Jesús Parra González y al capitán de puerto, el señor Manuel González Álvarez. También ha sido ella quien ha puesto a disposición ante estas agencias del Ministerio Público al señor Sebastián Serrat Santana. Finalmente, se tiene el informe de la necropsia practicada por el doctor Miguel Moreno Villalobos, quien determina que la causa de la muerte del señor Luis Javier Carrasco González ha sido por un traumatismo cráneoencefálico. Por todo lo anterior, su señoría, solicito se dicte auto de vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por la probable comisión del delito de homicidio culposo que se encuentra tipificado en el artículo 302, 303 y 304 del Código Penal Federal y que es sancionado según su grado de culpabilidad en el artículo 60 del mismo ordenamiento. Es cuanto, su señoría. Bien, muchas gracias. Atendiendo a lo anterior y tomando en cuenta que la defensa ha escuchado con claridad lo que su contraparte ha manifestado, en este momento le concedo el uso de la voz a efectos de que argumente lo que a sus intereses corresponda. Adelante, por favor. Le solicito permiso para ponerme de pie, su señoría. Adelante. Con fundamento en el artículo 19, en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría, le hago saber que esta defensa no encuentra los datos suficientes con los que la Fiscalía acusa al señor Sebastián Serrat Santana
de los hechos que ocurrieron el día 12 de julio del 2014, toda vez que el señor Sebastián Serrat Santana conducía el barco con el debido cuidado y que además el señor Luis Javier Carrasco González lo coaccionó para desviarse de su ruta. Es por eso que sucedió el accidente de ese día. Y después de eso, la entrevista de la señora María de Jesús Carrasco González establece que el capitán de puerto pretendía huir. Esto no es cierto, pues los hechos mismos dicen que el señor Sebastián Serrat Santana estaba verificando la válvula de escape del combustible, toda vez que el barco podía explotar y se encontraba en un peligro inminente. Después de esto, él comenzó a inflar el bote salvavidas, no para huir, sino para salvar de ahí, de ese lugar del peligro, a la señora María de Jesús Parra González y también la vida del mismo capitán. Por eso, estos hechos se encuadran precisamente en lo que el Código Penal Federal establece en su artículo 15, en su fracción décima del caso fortuito, toda vez que este consiste en un daño que se causa con las medidas necesarias de protección, de precaución, sin que medie la culpabilidad o el dolo. Por eso, esta defensa le solicita a su señoría que dicte el auto de no vinculación a proceso a favor de mi representado, el señor Sebastián Serrat Santana. Gracias. Bien, muchas gracias. Atendiendo a lo anterior, en consecuencia declararé cerrado el debate respecto a la vinculación o no a proceso y seguidamente daremos inicio al debate respecto a la imposición de medidas cautelares, para lo cual en este momento le concedo el uso de la voz a la Fiscalía. ¿Puede comenzar? Sí, su señoría. Solicito permiso para ponerme de pie. Adelante, por favor. De acuerdo al artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene a su bien esta representación social solicitar 3 medidas cautelares. Como primera, en el artículo 155, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en la firma periódica ante este órgano jurisdiccional en sus libros correspondientes, impuesto al imputado Sebastián Serrat Santana, con el objetivo de que no obstaculice el debido proceso. Así también el artículo 155 en su fracción quinta, que consiste en no salir sin autorización de esta localidad. Esto con el objetivo de que no se dé a la fuga y no se sustraiga de la acción de la justicia. Como última medida cautelar que esta representación social solicita es en el artículo 155, en su fracción décima primera, que consiste en la suspensión provisional de su licencia de la cual labora. Esto con el objetivo de que no se ponga en riesgo la vida de otras personas a futuro. Esta representación social, su señoría, considera que es proporcional y es necesario estas medidas cautelares solicitadas. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Seguidamente le concedo el uso de la voz a la defensa a efectos de que argumente lo que a sus intereses correspondan. Permiso para pararnos, señoría. Adelante, por favor. Esta defensa no se opone en cuanto a la solicitud de la fracción 1 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el señor Sebastián Serrat Santana asistirá a este órgano jurisdiccional para firmar de conformidad con lo que solicita la Fiscalía. Esto da como resultado y permite que podamos ver la buena fe de mi defendido. En lo que no estamos de acuerdo, precisamente, es en la parte de la fracción quinta del mismo ordenamiento, toda vez que se le impide salir de esta localidad, puesto que el señor Sebastián Serrat Santana tiene a sus familiares, tiene a su esposa, a su hijo de tan solo 8 años en el estado de Veracruz, precisamente en la ciudad de Boca del Río. Y no podemos prohibirle, conforme a su derecho, a la convivencia familiar. Además también que el artículo 155 en la fracción décimo primera no es proporcional ni necesaria, puesto que el señor Sebastián Serrat Santana
tiene como única fuente de ingreso el trabajo al que se dedica. Por lo consiguiente, entendemos que si se le priva de este derecho que está establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejaremos también sin alimentos, sin vestido a su esposa y por lo consiguiente a su hijo. Es por eso que esta defensa considera que no debe aplicarse esas medidas cautelares. Su señoría, por lo tanto, solicitamos que no aplique esas dos medidas cautelares. Muchas gracias. Bien, atendiendo a lo anterior y tomando en consideración que se han escuchado a los intervinientes en esta audiencia, máxime que la finalidad de esta es meramente académica, en este momento no se emitirá resolución alguna respecto a la vinculación a proceso y así como de medidas cautelares, y por lo tanto declaro en este momento cerrado el debate en torno a dichos puntos. Para lo cual, en este momento además declaro cerrada la presente audiencia. Muchas gracias.